Pero Sergio tenía eso, tenía un talento muy grande para escribir. Ahí se notaba lo que decías tú, Roberto, las lecturas de Sergio, el bagaje cultural de Sergio, que no era limitado, no estaba limitado al universo cinematográfico, desde luego. Se sentía muy en deuda con su origen, digamos, campesino o con sus orígenes muy humildes. Y él me recuerdo que me decía que el padre era muy importante incorporar este habla familiar a la escritura, ¿no? Y de tal forma que eso repercute o, digamos, produce que Sergio, su habla conversacional, claro, tenga que ver mucho con eso, ¿no? Con su origen. Sino que era un tipo congruente con lo que pensaba, congruente con lo que veía y que decía, si yo tengo esta herramienta y esta oportunidad que es la escritura y el campo de la narrativa cinematográfica desde el ensayo periodístico o desde la crítica cinematográfica, lo voy a hablar y también voy a hacer partícipe al lector o a la gente para que podamos discutir y debatir. O sea, también Sergio propició esas otras dos actividades que se nos ha olvidado mucho y a las cuales incluso hasta le tenemos miedo. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo. En esta ocasión, con un episodio muy especial, un episodio para recordar, para honrar la memoria de alguien que fue un colaborador asiduo de este espacio, que incluso tenía su sección especial cada fin de año, es el In Memoriam, y me refiero al buen Sergio Huidobro, quien tristemente para nuestro sentir, falleció y nos deja no solamente con un hueco ahí que todavía tardamos en procesar, sino también con un legado de lo que es su figura, de lo que es su trabajo, de lo que es su persona, que bien vale la pena rescatar, que bien vale la pena conversarlo, y qué mejor que con aquellas personas que pudieron conocerlo, que pudieron convivir y trabajar con él, y por eso en este episodio me acompañan dos de esas personas. Y comienzo dándole la bienvenida a Luis Tobar, crítico de cine, director del suplemento de la jornada semanal, también periodista y un hombre que estuvo muy cercano a Sergio en cuestiones de la docencia, de lo que fue la educación y el aprendizaje. Luis, bienvenido seas. Muchas gracias, aquí estamos. Y mi otro invitado es alguien que conoció a Sergio, que él no es crítico de cine, él no está llegado al cine, sin embargo se empapó del cine pues a través de todo lo que iba compartiéndole y comentándole Sergio, pero con el cual fue afín a otro tema que le apasionó mucho a Huidobro, que es el de la literatura, y me refiero a Roberto Bernal, fotógrafo, escritor, traductor, a quien pueden leer en la jornada semanal. Roberto, bienvenido seas. Muchas gracias, estimado Elías. Un fuerte abrazo. Pues a ver, comencemos porque yo les decía fuera del aire que donde quiera que esté mi querido Sergio va a estar con las orejas bien prendidas para saber qué hablamos de él. Y bien me decía Luis, pues cualquier cosa que hablemos siempre será para bien, en este caso de Sergio. Y yo quiero comenzar por algo, yo he pensado mucho desde que conocí a Sergio, cómo fue que forjamos una amistad, cómo es que se sumó a este proyecto siendo colaborador. Y algo que le admiré mucho y se lo admiro demasiado porque a mí me cuesta a lo mejor trabajo esa parte que él dominaba ampliamente, es que Sergio era un conversador que se acoplaba perfectamente a cada charla. Si alguien le exigía una conversación erudita, le entraba. Si alguien le exigía una conversación tranquila, callejera, le entraba y fluía. O sea, era un tipo que se sabía acoplar a cualquier conversación con cualquier persona y que nunca tuvo esta barrera como prejuiciosa de con este sí, que con este no. Era un tipo muy abierto para conversar y se le daba de manera muy natural. Y lo mismo podíamos platicar de películas que de libros sobre los esquites que se había comido la semana anterior, de cualquier cosa. O sea, Sergio tenía esta capacidad. Yo no sé si estoy diciendo una barbaridad o no, pero te cedo la palabra a ti, Luis. ¿Cómo es que recuerdas a este Sergio conversador que se podía acoplar a cualquier situación, a cualquier condición y ante cualquier persona? Pues lo recuerdo, obviamente, pues con una nostalgia imposible de solucionar, ¿no? Primero,
porque, mira, déjenme platicarles. Tenía ya un cierto tiempo que Sergio y yo teníamos la costumbre de reunirnos cada que se podía para simplemente tomarnos uno y otro café y platicar y platicar y platicar, ¿no? Nos gustaba eso. A veces el trabajo no lo permitía, las actividades de uno y otro eh, dilataban el espacio, el tiempo del nuevo encuentro, pero siempre que nos volvíamos a reunir era una delicia, porque sí pasaba esto, que estás comentando, Leonardo, pero muy curioso, mira, te voy a decir cómo se vivía esto que acabas tú de decir. Naturalmente, entre Sergio y yo, el tema preponderante pues era el cine, ¿no? Siendo los dos críticos, etcétera, pues teníamos esa profesión en común, una de las varias que él tenía y también una de las que tengo yo. Pero siempre del cine pasábamos a la literatura de manera muy natural. Y eso siempre estaba salpimentado, estaba regado con la plática sobre los amigos, ¿no? Los amigos, quiero decir, los de carne y hueso, pero también los amigos que uno tiene cuando estás hablando de autores, Ujú. de libros, cuando estás hablando de autores de películas, de pintura, de música, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde se aplicaba esto que tú comentas, porque hablábamos literalmente de todo. Ujú. Luego, cuando por desgracia tuvo el primer evento con su salud, de su corazón, Ujú. se acordarán ustedes que fue primero y luego pasó un tiempo y lo queríamos restablecer y resultó que no, pero se añadió pues la dimensión personal de su salud, de pues, de su gente, de, de su cotidianidad, de cómo estaba pasando estas dificultades de salud, insisto, pero también cómo iba llevando el día a día. Entonces, esa conversación con Sergio, que la teníamos que cortar porque cuando nos habíamos dado cuenta ya habían pasado 3, 4 horas, ¿no? Este, y era la cosa más normal, más sencilla que de repente dijeras, güey, nos quedamos a las 5 y ya van a dar a las 9, ¿no? Y yo tengo que hacer este texto, yo tengo que escribir aquello y la chingada. Entonces ya vámonos, luego le seguimos, ¿no? Entonces era como una sola conversación, una única conversación, solamente interrumpida y retomada en la siguiente ocasión, ¿no? Y ahí cabía de todo. O sea, cabía los festivales, las películas que se estaban estrenando en ese momento, los clásicos por los que él y yo teníamos un amor infinito, eh, lo que él publicaba en esta revistita de poesía, la edición que él preparó también con textos de gente conocida suya, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Para no extenderme, te contestaría así, cómo era esta capacidad del querido Sergio de hablar de cuanto se nos presentara en el momento. No, y me recuerdas algo, cuando lo invitaba o cuando venía acá a grabar episodios sobre distintos temas, podría ser una película, podría ser un director, siempre preguntaba cuánto va a durar. Le digo, Sergio, 40 minutos, una hora. Y nos llevábamos 2 horas y media y me dice, oye, va a quedar muy largo, ¿lo vas a editar? Le digo, no, no lo voy a editar, que se vaya así. Y curiosamente, Sergio tuvo el episodio más escuchado del 2024 cuando hablamos sobre Valentín Trujillo. O sea, la Mm, gente se clavó tanto escuchando todo lo que comentamos acerca del cine de Valentín Trujillo y fue uno de ajá, esos episodios que duraron una eternidad y tomamos la decisión de dejarlo tal cual. Le digo, no, qué Sergio, no se va a maravilla. editar. O sea, si tú y yo estamos disfrutando esta conversación de la cual no nos dimos cuenta cuánto nos llevamos, hay que dejarla así, porque seguramente también el público la va a disfrutar igual y seguramente el público conversa de la misma manera. Pero ahora Mm, voy contigo, Roberto, porque pues tú que no eres crítico de cine, ¿no? Sino más bien estás dentro del ámbito y el campo literario, que fue otra de las pasiones de Sergio, pues pudiste conversar y platicar mucho con él, pero también de la literatura seguramente saltaste a otros temas y a otros diálogos
de los cuales fuiste aprendiendo de este hombre que pues aprendimos y supimos tener como amigo. ¿Cómo fue ese Sergio Conversador en tu caso? Híjole, consejo, bueno, de entrada tendría yo que decir algo que debe ser poco, o debe ser, digamos, inusual, y es que Sergio fue, por así llamarlo, mi primer amigo, ¿no? Y yo diría que único. Este, y esto porque la gente, la poca gente cercana a mí son más para mí como maestros o, este, o padres, ¿no? Este, el propio caso de Luis Tobar. Pero con él era la primera vez que yo tenía una relación, obviamente, de amigo, entonces, pues nuestras conversaciones eran más de tipo íntimas. Me refiero a preocupaciones personales, intereses, o el día a día, ¿no? Y curiosamente la literatura y todas estas cuestiones estaban un poco ajenas de nuestra conversación, sino que hablábamos más de cuestiones, digamos, domésticas, comunes, básicamente planear ir a comer acá, ir a comer allá. Pero a mí me pasó algo muy curioso cuando, digamos, fui a su funeral, porque a través de la gente pude conocer un Sergio pues muy híbrido, ¿no? Que, digamos, podía tener todo tipo de conversaciones y amistades, o tipo de amistad muy distinta a la que tenía conmigo, ¿no? Y eso va un poco con lo que dices, es decir, que era un Sergio que podía conversar con todo el mundo. En sí que a través de ir platicando con la gente que yo no conocía, a toda esta gente, incluyendo a ti, las conocí ese día del funeral, y a mí era un Sergio que me intrigaba, ¿no? Conocerlo. En la cuestión de literatura, o ya más, yo le decía a él que a mí me intrigaba mucho la manera en que él, digamos, podía ver el cine de forma tan clara, cómo estaba construido, de la misma forma en que, digamos, yo puedo ver la construcción de un libro, ¿no? Este, y para mí una película es algo cerrado, ¿no? Entonces hablábamos de cine, pero de manera muy superficial, de manera que, digamos, mis limitaciones pudieran tener no, yo me intimidaba mucho, ¿no? Ujú. Sentía que si ya hablaba cualquier aspecto técnico de una película, estaba haciendo el ridículo, ¿no? Frente a alguien que yo admiraba mucho en esos términos. Pero ya en términos de literatura, era un tipo inusual, es decir, de entrada era un gran lector, y eso pues no hay que indagarlo mucho, está presente en su escritura, ahí basta con leerlo cualquiera de sus páginas para advertir el gran lector que era, y que a mí en lo personal me deslumbraba, ¿no? Cosa que a mí rara vez me sucede, porque era un tipo ávido, atento a lo más novedoso, y, y sobre todo un gran lector de poesía, que es algo, digamos, también inusual. Este, y sus preocupaciones pues siempre eran, digamos, formales, ¿no? Siempre, y en eso coincidíamos mucho, o que teníamos en común, que, eh, digamos, a él le interesaba mucho, ¿no? Los recursos de los que se valían los escritores, y era algo sobre lo que platicábamos mucho, pero reitero, las conversaciones eran más de tipo carnales, ¿no? Fuera del ámbito literario, y sobre todo del cine, del cual yo pues no sé absolutamente nada. No, pero seguramente te fuiste empapando y te fuiste inquietando a Ah, partir sin duda. de las conversaciones y la escritura del propio Sergio, y para allá vamos, ¿no? O sea, de hablar de este Sergio Huidobro, no solamente como crítico de cine, sino como un amante del cine, era un hombre enamorado del cine, de las películas, encontró también en la sala, o cuando se pudo también pues en la sala de su casa, un refugio en distintas películas. Sergio tenía también esta capacidad de entregarse a un filme cuando desconocía por completo de qué iba, de qué trataba. Él tenía esta cualidad
de proteger mucho el asombro que uno tiene cuando se entrega precisamente a la película, porque nunca sabemos qué es lo que vamos a descubrir. Y yo recuerdo que Sergio se empieza a llevar conmigo por cuestiones de la lucha libre, ¿no? En Twitter. De repente me lee y me dice, oye, es que tú sí viste luchar a los mismos que yo vi, ¿no? Y platícame de esto y platícame de aquello. Por algún texto que escribí acerca de Sangre Chicana, que debe su carrera luchística a la película de La Sombra Vengadora. Entonces yo me acuerdo que empecé a escribir sobre luchadores que surgieron de alguna temática relacionada al cine y así empezamos a llevarnos y después dice, es que tú también tienes algo idéntico a mí. Le digo, ¿qué? Dice, yo también crecí viendo muchas películas gracias a mi abuela, ¿no? O sea, estas películas que te pasaban en la televisión, de La Inocente de Rogelio González, las de Pedro Infante, las de Lola la Trailera, Valentín Trujillo. Y entonces empezamos a llevarnos y a formar una amistad. Y vamos creciendo, ¿no? Nos vamos conociendo más y más. Y empatábamos en algo cada uno desde su propia personalidad, que era la sensibilidad. Éramos dos tipos que podíamos hablar emocionalmente, ¿no? Que podíamos expresarnos en la sensibilidad sin estas barreras, sin estos tapujos de que por ser hombre no puedes sentir y no te puedes expresar de tal manera. Y esas conversaciones tan abiertas, tan naturales y tan profundas de lo que nos dolía o de lo que pensábamos que no estaba bien en nosotros o cuando decidimos escarbar las heridas y compartirlas mutuamente, como menciona Luis, en un café que se extendía de 1 hora y pasábamos a tres, me hizo ver que el cine era algo mucho más allá, ¿no? Que el hecho de sentarte a ver una película, y eso Sergio lo reflejaba y lo plasmaba muy bien en sus textos, que pueden leer en La Tempestad, que pueden leer en la jornada semanal, no solamente en el diálogo, ¿no? En la palabra oral, sino también en la palabra escrita, en la escritura. Y ese Sergio sensible, abierto y que además era generoso en el sentido de que compartía su sentimiento con el lector, que eso es algo que a mí en lo particular me llama mucho la atención y lo admiro, es algo que admiro demasiado, porque se tiende a veces a no hacerlo, ¿no? Hay como una barrera de que te vayan a juzgar, te vayan a decir, y Sergio siempre dio un paso más adelante en esa cuestión, y por el otro lado, el mismo valor le daba a a su interlocutor, ya fuera un escritor o ya fuera un amigo con el cual estuviera dialogando, de decir, respeto mucho la sensibilidad de esta persona que tengo enfrente o que estoy leyendo, que por eso le presto la atención, ¿no? Y empiezo a procesar también lo que me dice porque me ayuda mucho a mí en mi entendimiento. Ese era Sergio, un Sergio que sí veía la película, pero no se quedaba ahí, sino que llevaba la película a otros planos donde incluso a veces terminábamos de conversar acerca de la película, nos enfocábamos en otras cosas, pero eso era también el cine para Sergio. Pero pues Luis, tú conociste también a Sergio en esa faceta, también una faceta de docencia, porque era un hombre que amaba poder compartir el conocimiento, enseñar a otros, ponerse en los zapatos de esas otras personas que tenían avidez o ganas por aprender algo. ¿Cómo ves tú ahora, al paso de de los días, de las semanas, este Sergio que recordamos y su conexión con el cine y cómo lo conectaba con nosotros? Pues mira, antes que responder a tu última pregunta, me gustaría mucho, me importa mucho enfatizar algo que ya mencionaste, la escritura de Sergio, porque con él pasa una cosa no muy frecuente, no muy usual, y que en estos tiempos, de hecho, se vuelve cada vez más escasa. Tú ahorita hablaste, mencionabas de esta gente que oralmente puede ser quizás dueña de cierta elocuencia o hábil, pues, para la palabra hablada. Ajá. Pero en la crítica de cine, y es lo que me refiero cuando digo que es cada vez más escaso, en la crítica de cine no es que estemos muy abundantes de buenas plumas. Ujú. No estamos así. Eh, la verdad es que está como en crisis, incluso diría yo, la escritura de crítica cinematográfica, porque la tendencia actual, lo sabemos, voy a decir una obviedad, es al video, al video, al video, lo cual está muy bien para muchas cosas, pero el ejercicio de análisis y reflexión que implica
eh, tomar una película y hablar de ella, ¿sí? Versar sobre ella. eh, sí es más afortunado cuando se hace de manera escrita. eh, y entonces eso que antes era una condición casi que sine qua non, que se ha ido perdiendo, un puñado de gentes, voy a referirme solo a México, la han mantenido o la hemos mantenido, porque yo quiero ser generoso conmigo mismo y decir que yo también me preocupo por la escritura. Pero Sergio tenía eso, tenía un talento muy grande para escribir. Ahí se notaba lo que decías tú, Roberto, las lecturas de Sergio, el bagaje cultural de Sergio, que no era limitado, no estaba limitado al universo cinematográfico, desde luego, pero que ese es otro precisamente de los defectos de cierta crítica, muy preponderante hoy. La gente que cree que con solo ver películas puede hablar del cine, Ujú. ¿no? Sergio sabía perfectamente que eso no es así y que para poder hablar pertinentemente de una película a la hora de desmontarla, de entenderla, de explicarla para los demás, hay que tener un conocimiento vasto de muchas cosas, ¿sí? Y no solo eso, sino que hay que tener una elocuencia que va más allá de lo verbal, de lo oral, quiero decir, para poder plasmar ideas bien articuladas y no solo eso, sino de manera bella, eficiente, elegante, estética. Y eso hacía Sergio. Entonces, yo a Sergio, y se lo dije, tuve la fortuna de poder decírselo a él más de una vez. Le dije, es que mira, digo, tú para mí eres como Jorge Ayala y como algunos otros. Digo, no eres nada más un crítico de cine, eres un escritor que hace crítica de cine, Exacto. que es muy distinto. Ajá. Y aquí vendría yo a pensar en un montón de autores literarios bien conocidos que hicieron crítica de cine. Voy a decir nada más dos: Efraín Huerta Ujú. y Horacio Quiroga. ¿Sí? A los que no se les conoce por críticos de cine, aunque hacían crítica de cine, de manera consistente y profesional, pero eran gentes que tenían esto que también tenía Sergio, que también tiene Jorge Ayala, y que yo por mi parte intento, que es escribir bien de aquello que me importa, ¿sí? En el caso de Sergio, para volver a él y quedarnos, centrarme en él, su escritura estaba consagrada casi al 100 al cine, ¿sí? Pero eso no lo hacía menos escritor, ¿sí? Y entonces, eso por un lado. Y por otro, esta parte, ahí sí ya te respondo rápido, querido Leonardo, de cómo transmitir eso, cómo comunicarlo, cómo impartir ese conocimiento, porque pues, impartir es compartirlo, ¿sí? Lo hacía él de manera tan, tan aparentemente fácil, tan aparentemente sencilla, y esto te lo digo, se los digo, porque me consta, fuimos colegas en Pogualiscali, en la Escuela de Cine Comunitario y Fotografía, ¿sí? Él daba la clase, el taller, precisamente de análisis cinematográfico. Uh-huh. Y tú puedes ir a Pogua y preguntarle a cualquiera de sus alumnos, y todos, sin falta, te van a decir que era un maestro que contagiaba el entusiasmo, ¿sí? Al que se le notaba el conocimiento, pero no tenía ni el menor asomo de soberbia o de arrogancia del intelectual, ¿sí? Y que entonces hacía que el otro se sintiera precisamente como estaban comentando, alguien que te hablaba de igual a igual, ¿sí? Y que al hacerlo, más fácilmente te transmitía su conocimiento, no desde arriba en lo vertical, ¿no? No diciéndote, mira, te voy a enseñar muchacho o muchacha, no, sino mira, te comparto esto, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué opinas tú? Yo pienso esto, yo digo esto, ¿no? Eso es lo que hacía Sergio a la hora de compartir, de volver común, volver colectivo ese gran conocimiento que tenía, volvemos al punto, no solo del cine, sino de todo lo que hay que saber para poder hablar de cine. Y entre ese saber, la vida misma, ¿no? O Uh-huh. sea, y Sergio tenía también esta particularidad de que si le inquietaba un tema, una película, alguna situación,
recurría a la persona con la que creía que podía hablar de ese tema. ¿A qué voy? Por ejemplo, vio Perfect Days de Wim Wenders y me acuerdo que me echó un mensaje, ¿no? Me dice, ¿ya la viste? Le digo, sí, ya. Cuéntame qué sentiste. No fue que, qué te pareció, dime si está buena, si... No, no, es, cuéntame qué sentiste. Y dije, bueno, si este cabezón me está hablando y me está buscando a mí es porque sí le interesa saber qué sentí, porque nos conectaba algo, ¿no? Coincidíamos en algo con relación a la película y eso nos llevaba a estar hable y hable, o vamos a vernos para tomar un café, o yo estuve pensando esto, etcétera, etcétera, que después Sergio lo manifestaba en algunos piensos, ¿no? Que publicaba por ahí en X acerca de la vida, de la fe, del amor, de la relación con la familia, etcétera. Y no se quedaba con eso, sino que quería compartirlo y también lo publicaba porque le interesaba leer a los otros, ¿no? Es, qué me dice la otra persona? Y le voy a prestar la atención debida porque esto es una retroalimentación para todas las partes. Y cuando fallece me doy cuenta de la magnitud de estos ejercicios de Sergio. Lo hablabas tú, Luis, la escritura, qué tan importante es, y que creo que lo hablamos, de hecho tú y yo en Guanajuato, cuando pasó lo de Bonfil o de Pepe Javier Navar, que de verdad quedé asombrado, muy asombrado, de que salieran y surgieran lectores de todas partes, de todos lados, que abrazaron muchos los textos de estos dos críticos, dos periodistas también, que eran tan opuestos, ¿no? En su visión y en su manera de expresarse. Y lo mismo me pasó con Sergio. O sea, se da la fatídica noticia del fallecimiento de Sergio y realmente mucha gente compungida por enterarse de eso. Y siempre los comentarios era, yo lo leí en esta, yo lo leí en esta, yo lo leí en esta, y era crítica de una película, de otra, de otra, de otra, es decir, no había como un hilo en común de un solo título, sino que eran diversas películas y al mismo tiempo era diversos pensamientos y diversos sentimientos, y me encantó procesarlo en ese momento de esta manera, el decir, un extraño, como pudo ser Sergio para cientos de personas, terminó siendo tan cercano a ellos que le lloraron, que lo extrañaron. Y eso es en función de la importancia y el valor que le dio él siempre al trabajo de la escritura, ¿no? A la crítica escrita, a la palabra escrita. Y antes de pasar a Roberto, regreso contigo, Luis, nada más para cerrar esta parte con relación sobre qué tan familiar, ¿no? Qué tan familiar puede ser la palabra escrita y cómo es posible que tenga esta gran cualidad de construir puentes y unir extraños en un mundo donde en este presente que habitamos y que vivimos, cada vez nos alejamos más, ¿no? Y paradójicamente, cuando a la palabra escrita se le da poco espacio, cuando se le da, por fortuna, hubo plumas y hay plumas como las de Sergio, como la tuya, que dicen, pues hay que aprovecharlo. Y al aprovecharlo, miren lo que somos capaces de construir. Sí, mira, es una maravilla esto que estás comentando, porque eso teníamos también, compartíamos eso, Sergio y yo, eh, el amor por la palabra, el amor por la palabra, por lo que está bien dicho, por lo que, aquello a lo que, puesto que te importa, pero te importa porque es para los demás. Ajá. Te preocupas porque esté bien hecho, te preocupas porque tenga sentido y porque cumpla la función para la que lo estás haciendo. Es decir, ese mensaje, ese texto, esa frase, ese párrafo, esa página, ese artículo, ese ensayo, porque lo que hacía Sergio al final eran ensayos, trascendía el nivel de un artículo simple periodístico, eran ensayos periodísticos en todo caso. Este, ese amor por hacerlo de esa manera repito, no solo tenía eficiencia, sino también belleza, este, me parece que es solito lo que lo fue volviendo tan querible a Sergio, tan cercano, porque si tú te encuentras a alguien que te habla de la manera más comprensible de aquello que tú crees que no comprendías o que no ibas a comprender, Ujú. ajá, como decía Roberto, porque pues, hay un montón de gente, y lo sabemos, que dice, no, es que yo no sé de cine nada,
Y no, no es cierto, no es que no sepas nada de cine, es que no lo haces de esta manera, pero hay quienes sí lo hacen y si tienen la habilidad y el talento y ese interés genuino, ese amor por el cine y por la escritura al mismo tiempo, entonces te lo vuelven tan cercano que terminas por decir, sí, claro, es como lo dice Sergio, ¿no? Mira qué evidente, qué elocuente, mira qué claro es cuando él me lo cuenta, ¿sí? Ujú. Entonces, creo que eso fue lo que volvió posible esto que mencionas de que cuando Sergio se nos adelantó, para decirlo con la clásica frase, salieron de todas partes gentes que decían, sí, claro, yo lo leí aquí, me encantaba lo que él escribía. Mira, para cerrar rápido y no quitar tanto el tiempo, cuando ya Sergio no estaba, me escribió una amiga común que yo no sabía que era una amiga común y que fue también colaboradora conmigo en la jornada semanal. Se llama ella Mariana Domínguez Batis. Para más señas, ella también es periodista y es nieta de Huberto Batis, el jefe de redacción o director del suplemento Sábado de Uno más Uno. O sea, ella trae ya una estirpe, pues, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando Sergio nos dejó, me escribe Mariana y me dice, oye, para avisarme de la noticia, yo ya la sabía, pero ella no sabía que yo sabía. Y me dice, es que fíjate que murió Sergio, dice, fuimos compañeros en la universidad, dice, y siempre, y eso lo dijo Mariana así, por su propia cuenta, todavía fue un mensaje de texto del WhatsApp, dice, y siempre desde el principio, Sergio nos llamaba a todos la atención por lo mucho que leía, por cómo hablaba y porque siempre destacaba desde el principio. Entonces, eso vino desde antes de que Sergio se hiciera el crítico de cine conocido y talentoso que después todos conocimos. Y aquí rápido nada más menciono otro azar feliz. A mí me tocó, por, por una feliz ventura, ser uno de los jurados del concurso que ganó Sergio de crítica joven, cuando él todavía tenía 20, no sé cuántos, 21, 22 años, qué sé yo, no me acuerdo, pero era un chavito que todavía estaba en la facultad, que entra al concurso, que lo gana, y que además lo ganó por unanimidad. Los que éramos jurados de ese concurso, o sea, no tuvimos la menor duda, el texto de Sergio sobresalía por encima de todos los demás, pero desde lejos, ¿no? Y ahí empezó a brillar y se volvió quien fue, ¿no? Sí, y aunque él dijera que no, qué bueno que en su interior se la creyó y siguió alimentando a ese crítico que fue y es, ¿no? Porque ahí siguen sus textos para que los sigamos descubriendo y repasando. Y en estos puentes que tendió Sergio están las nuevas amistades y las personas que nos vamos conociendo, como fue el caso de Roberto, que nos conocimos justamente cuando acudimos a despedirlo. Y yo vi a Roberto muy compungido, demasiado compungido, por ahí intercambiamos palabras, y en ese diálogo que sostuvimos, Roberto, tú decías justo esto de, yo no sé mucho de cine, yo no sé nada de cine, pero leyendo a Sergio, descubro películas y ya me dieron ganas de ver esto, me dieron ganas de ver lo otro, como que me voy acercando al cine de una manera en la cual yo no conocía. Y ahí fue cuando dije, ah, mira, aquí hay algo que vale la pena conversar y justo ahorita eso es lo que yo quisiera que también nos compartiera Roberto, porque como tú dices, yo a lo mejor no sé mucho de cine, pues, no, en realidad muchos no sabemos nada de cine, pero podemos descubrirlo no solamente en las películas, sino también a través de estos textos, de estos ensayos, de estas críticas, con plumas y sensibilidades y también con visiones y mentalidades como las de Sergio. ¿Cómo es para ti el acercamiento con este Sergio escritor, con este Sergio crítico, que pues una cosa es que lo tuvieras enfrente conversando de distintas cosas y la otra es cuando te sentabas y leías sobre tal o cual película? Sí, Sergio para mí es sobre todo este, un gran escritor, ¿no? Un gran escritor al que le interesaba el cine. Este, eh, y, y a ese interés desde la literatura él hace contribuciones muy novedosas. Este, y bueno, pues él de entrada tiene un interés por hacer una nueva literatura del cine, una nueva forma
de abordarlo, de verlo. Y yo creo que a esa mirada tan compleja que tenía Sergio, la literatura le servía para, digamos, estructurar su mirada, su visión del cine. Y esto, digamos, repercute en muchas cosas pues nuevas, ¿no? Y una de ellas es esta arqueología que hace del cine Sergio. Me viene a la mente rápido tres ensayos de él, uno sobre Jack Nicholson, el otro sobre Pasolini y otro más sobre El Padrino. Este, y la forma de hacer ese ensayo, esos ensayos, la forma de situarse en la época, pero no solamente se sitúa en la época y nos dice cómo se construyó ese cine o, o dónde nació ese actor, sino realmente da la sensación de que Sergio vivió esa época, ¿no? Y recuerdo perfectamente el ensayo sobre Nicholson, sobre cómo describe no solamente a la sociedad gringa de esa época, sino el paisaje, ¿no? Las carreteras, la zona rural en la que nació Nicholson y produce una nostalgia que me recuerda mucho a estos pasajes de Nabokov en Lolita, donde este largo viaje en carretera que hace el personaje. eh, lo mismo logra Sergio con estos ensayos y es pues no solamente nos describe la película, sino cómo era la situación económica, política, social de la película. Y dentro de todo esto, él contribuye con nuevos elementos, ¿no? Hace una literatura del cine. No solamente hace una crítica, un ensayo, sino realmente es un narrador. Y eso es, pues, bastante, digamos, inusual digamos, hasta único, ¿no? Él realmente consigue hacer un relato o una narrativa, del cine. Y bueno, pues, y pensando, por ejemplo, en la película de Pasolini, perdón, en el ensayo sobre Pasolini, a mí recuerdo que me impactó mucho porque realmente, y lo digo más como un especialista de literatura italiana y de poesía italiana, el hecho de cómo el conocimiento que tenía Sergio sobre los dialectos italianos y bueno, pues el, y eso también se veía, digamos, en su escritura, que para Sergio, y eso lo recuerdo mucho, este, él sentía que y eso tiene que ver un poco con lo que dices tú y dice Luis Tobar. Este, él, él, él tenía la intencionalidad de incorporar, digamos, el habla común. Se sentía muy en deuda con su origen, digamos, campesino o con sus orígenes muy humildes. Y él me recuerdo que me decía que el padre era muy importante incorporar este habla familiar a la escritura, ¿no? Y de tal forma que eso repercute o digamos produce que Sergio, su habla conversacional, claro, tenga que ver mucho con eso, ¿no? Con su origen y yo creo que ese ensayo sobre Pasolini refleja mucho más o sobre todo los intereses de Sergio por el habla sencilla, digamos, ¿no? Y para encaminarnos hacia el final, otra cosa que tenía Sergio en su escritura, además de la estética, de la belleza, del cuidado que tenía para sentarse a escribir, es que era un hombre con convicciones, ¿no? Era un hombre con profundas convicciones sociales y que no le tenía miedo a expresarlo y a manifestarlo. Y lo hacía también a través desde la crítica, una crítica que hoy día, por ejemplo, estos creadores de contenido, influencers, TikTokers que se asumen ahora ya como críticos de cine y que te dicen, yo no hablo de política, no, compadre, a ver, espérame, hay que, ¿no? O sea, se tiene que Sí, hablar de, o sea, la sociedad no está ajena, ni debe estar ajena
a la crítica cinematográfica ni a las reflexiones que se hacen acerca del cine. Y Sergio lo tenía no solamente claro, sino que lo plasmaba y lo manifestaba. Y tú lo veías peleándose en Twitter o en X con quien se le ponía al brinco, pero pues Sergio decía, a ver, si la ultraderecha está haciendo esto, hay que ponerlo sobre la mesa y hay que cuestionarlo, ¿no? Si esta situación política también vale la pena que le pongamos la lupa, hay que tenerla en conversación porque también nos lo está asomando el cine. En este sentido, era un tipo que no era tibio, pues, ¿no? Ahora que se da mucho también esa tibieza en algunos que, no, yo para no comprometer, no me vayan a criticar, no me vayan a decir. Sergio fue muy valiente y no es que fuera muy valiente, muy osado, sino que era un tipo congruente con lo que pensaba, congruente con lo que veía y que decía, si yo tengo esta herramienta y esta oportunidad que es la escritura y el campo de la narrativa cinematográfica desde el ensayo periodístico o desde la crítica cinematográfica, lo voy a hablar y también voy a hacer partícipe al lector o a la gente para que podamos discutir y debatir. O sea, también Sergio propició esas otras dos actividades que se nos ha olvidado mucho y a las cuales incluso hasta le tenemos miedo porque damos por hecho que pelear, que debatir o discutir es pelear y no es argumentar o no es intercambiar comentarios u opiniones. Sergio propició eso, ¿no? O sea, era un tipo que bajita la mano, les decía, ahí les va la bolita, yo ya puse mi argumento, ahora quiero que ustedes también me den el suyo, ¿no? Ya sea que coincidan conmigo o que difieran de mí. Pero también veíamos a ese Sergio Luis, no sé si tú consideras que estoy equivocado o también tuvimos en común esta percepción sobre Huidobro. La tenemos ambos, Leonardo, porque suscribo cada cosa que acabas de decir. Mira, te diría yo esto, para tener convicciones y para tener esa valentía, se necesita ser inteligente y Sergio era muy inteligente. Dicho de otra forma, solo los ignorantes son cobardes. Ujú. Y solo los ignorantes y cobardes, por lo tanto, son acomodaticios y navegan con, perdóname el francés, con bandera de pendejo o de muertito, este, tratando de salvar el pellejo y no comprometerse con absolutamente nada que no sea su interés personal. Este, y entonces omiten entrar en esto que acabas de mencionar. Prefieren no entrarle a ninguna discusión en la que sientan que que sus posturas indefendibles o que sus puntos de vista torcidos o que sus actitudes mezquinas, etcétera, van a ser cuestionadas y van a ser puestas en una picota y ellos van a terminar exhibidos como lo que al final son, unos cobardes, ignorantes, acomodaticios e individualistas. Todo lo cual no era Sergio, ¿sí me explico? Ujú. Sino todo lo contrario. O sea, claro que esa dimensión, y aprovecho para decir algo que tú también ya aludiste, o sea, es mentira que el trabajo intelectual esté desasido de la realidad. Es mentira que tú no estés marcando una postura ética y política en todo aquello que haces. O sea, solo los tontos creen que es así y que tú puedes escribir apolíticamente o que puedes pintar un cuadro apolíticamente o componer una canción apolíticamente. No hay tal, no hay tal. O sea, hasta cuando, o sea, no necesitas un panfleto, no necesitas una declaración manifiesta para que se sepa de qué lado de la calle caminas, ¿no? Eso Sergio lo tenía muy claro y lo manifestaba además, ¿no? Se traducía en sus textos, se traducía en su modo de pensar y en su interacción en redes sociales, en la conversación tete a tete, en todas partes. O sea, tú no podías dudar de cuál era el ideario de Sergio Huidobro, no podías tampoco dudar o sospechar que era ambiguo en sus posturas, nada de eso, ¿no? Era claro, sin necesidad de ser panfletario. Sí, sí, muy inteligente. Y ahí, Roberto, pues tú también coincidiste con él en muchas posturas y convicciones políticas, sociales. Tú también eres un tipo que constantemente en redes sociales, por lo menos,
dejas muy claro, ¿no? Dejas muy claro que no vives fuera de la realidad y que también te atreves a cuestionarla, que también te atreves a plantear soluciones, independientemente de si una persona está de acuerdo contigo o no. O sea, también tienes eso en común con Sergio y ambos lo llevan a través no solamente de redes sociales y de la charla cara a cara, sino desde la escritura, que es una gran oportunidad y un gran lienzo, vamos a decirlo así, para poder aterrizar esos pensamientos, esas ideas, esas opiniones en aras de, pues, llegarle a otra parte, ¿no? Que en este caso es al lector. ¿Cómo fue también contigo esa convivencia que tuvo Sergio? Sí, yo en Sergio, pues compartíamos exactamente eso que mencionas, pero además en él había, y compartíamos eso, o teníamos en común que eh, estábamos en contra de esta visión que todavía es muy vigente en México de una visión institucional, digamos, de la escritura y de la literatura. Este, y ya sabemos lo que eso implica, este, y eso implica también ajustar tu criterio o tu punto de vista político a, a cierta, digamos, como reglas, no, no sé decirlo bien, pero y yo creo que el proceso es lo que sea tomar una actitud crítica política es inherente a la obra, ¿no? Y la obra en sí misma ya es una crítica política social. Y, y cuando, digamos, hay una ruptura en tu escritura, pues también hay una ruptura en términos institucionales, ¿no? Este, y en el caso de Sergio, no solamente se estaba digamos, en su escritura, sino también estaba en él mismo, que no se, digamos, no actuaba nunca como intelectual, escritor, ¿no? Que es otra forma, de no, incorporarse a esta, digamos, vieja visión del escritor, ¿no? Del intelectual como un escritor que funciona 24 horas. Sergio no era así, era un tipo, este, que yo creo que tiene que ver, esa postura tiene que ver con sus orígenes mismos, ¿no? Este, y recuerdo cuando platicábamos exactamente de que compartíamos que nuestras familias, pues veníamos de familias que vivieron mucha injusticia social, etcétera, ¿no? Pero en eso se sustentaban nuestras conversaciones. Y creo que este pues en caso de Sergio era imposible, ¿no? No tener esas posturas de izquierda, en su trabajo, que te digo, es inherente, pues, al escritor, ¿no? No puede disociarse, la crítica social o política a una obra, ¿no? Gracias. para, para, para cerrar, porque hablar de Sergio no es hablar en tiempo pasado, sino es estar hablando de él en tiempo presente, porque pues sigue aquí, sigue siendo parte de nosotros, sigue siendo parte de la conversación, en sus textos, que hay que repasarlos, releerlos, porque como en las películas, igual pasa con la escritura, ¿no? Te topas con algo distinto, con algo diferente cada vez que le echas un ojo. Luis, ¿qué le dirías tú a la gente sobre el Sergio Huidobro que conociste, que fue un Sergio Huidobro distinto al que conocimos Roberto y yo, a pesar de ser la misma persona, para que para que sepan quién es este personaje, quién es este individuo que apreciamos y queremos tanto y al cual honramos y valoramos no solamente como persona, sino también como el profesional que fue y es? Mira, me hicieron recordar ahorita, Roberto y tú, un texto hermoso, muy conocido de Carl Sagan, donde habla de los libros. Dice palabras más, palabras menos, cito de memoria. Dice, qué maravilla es un libro. Dice, es un objeto hecho de tales y tales materiales, así y así. Dice, pero cada que lo abres tú, ¿no? Dice, lo que puedes hacer, dice, es vencer al tiempo, ganarle al tiempo. Porque puedes conversar cuando abres un libro,
con alguien que murió hace 3000 años, como Homero, ¿no? Puedes conversar con Séneca, puedes conversar con Eurípides y puedes conversar con gentes que están del otro lado del mundo. Ujú. Y es como si te pones a escuchar a un amigo, te pones a conversar con un amigo. Ujú. Eso decía Sagan de los libros. Obviamente esto se extiende a cualquier otro tipo de escritura, ¿sí? De palabra impresa. Eso es lo que yo le diría a la gente, ¿no? ¿Quieres un buen amigo? ¿Quieres un amigo generoso, inteligente, modesto, claro en sus puntos vitales, intelectuales, sociales, políticos? ¿Quieres un amigo que te sabe escuchar y que te sabe hablar? Búscate un texto de Sergio Huidobro y vas a tener ese amigo hoy, lo vas a tener mañana y lo vas a tener dentro de 10 años. Eso es lo que diría, Leonardo. Roberto, ¿tú qué le dirías a la banda que nos está escuchando sobre ese Sergio Huidobro que tú conociste? Híjole, pues ah, pues Sergio, eh, que creo que le diría que, eh, bueno, que perdimos a una de las personas más talentosas que yo personalmente he conocido y y uno de los escritores que más admiré y que, bueno, pues, y que si quiere encontrar una forma nueva de hacer crítica de cine y leer una nueva literatura del cine, pues debería de leer a Sergio. Yo recuerdo mucho, yo tenía una profunda amistad con el señor Víctor Jiménez, que también falleció un poquito antes de Sergio, semanas, murieron por semanas separados. Y y recuerdo que el señor Víctor nunca elogiaba a nadie, ¿no? Nunca se refería de nadie. Y leía mucho, leía o leía, trataba de leer todas las que, lo que se publicaba, ¿no? No sé qué tanto, pero sí recuerdo que me compartía una cosa u otra. Pero la única vez que elogió a alguien fue a Sergio. Y no solamente lo hizo una vez, sino lo hizo varias veces. Eso habla mucho, ¿no? En relación con un lector tan exigente como era Víctor Jiménez. Y porque porque él veía sobre todo, claro, a un crítico de cine, pero sobre todo a un gran ensayista y a un gran narrador, porque ahí están mezclados, ¿no? En Sergio no solamente encontramos a un crítico de cine, sino a un excelente ensayista que al mismo tiempo es un gran prosista y hasta poeta, ¿no? Entonces, lo que se va a encontrar el lector al buscar los textos de Sergio no solamente va a ser un crítico de cine, sino además un poeta, narrador y un extraordinario ensayista, todo en un solo autor. Y yo lo que les diría es invitarlos a que escuchen los episodios que se hicieron aquí en Cinéfilos en Apuros con Sergio Huidobro, también los que se hizo en Cine Garage con Eric Estrada, que tienen varios, para que se den una idea no solamente del conocimiento de cine que tenía Sergio, sino también de cómo a él le gustaba dialogar de tal manera que ustedes, los escuchas, se sintieran cómodos y se sintieran cercanos e incluidos incluso en la conversación. Ya lo decía Luis, como este amigo que uno quisiera tener y que en nuestro caso, en el caso de los tres, fuimos afortunados al tenerlo. Yo nada más para darles una idea de quién, quién es Sergio Huidobro. Cuando yo empecé este proyecto, empecé en el desempleo sin un peso, muchos amigos dejaron de hablarme, muchos se burlaron, no vas a durar nada, no va a funcionar, no va a servir. Vas a hablar de tus mamadas, de Valentín Trujillo, a nadie le importa, a nadie le interesan. Justo en ese proceso también dejé de beber, tomé la decisión de dejar de beber y cuando uno deja de beber, la gente se va, todo el mundo se va. En este país pasa que todo el mundo se va. Entonces me quedé sin gente, ¿no? Ahora sí que con los dedos de la mano me quedé con los que necesitaba y llegó Sergio.
ya lo conocía, pero Sergio dijo, pues yo no me voy a ir, güey, ¿no? O sea, por el contrario, o sea, échale. O sea, este proyecto puede durar, puede perdurar. Si necesitas de mí para hablar de cine, con toda confianza. No, no me lo dijo dos veces. Le digo, oye, Sergio, pues, ¿por qué te parece si hablamos de actrices de reparto del cine mexicano? Me dijo, va, pero creo que un episodio no nos va a dar. Y tuvo razón, nos tuvimos que aventar dos. Y a Sergio le gustaba mucho venir a conversar del cine mexicano popular, ¿no? Que nos gustaba a los dos. Y se explayaba y hablaba y decía, y les digo, nos tardábamos 3 horas. Era un Sergio tan generoso que en su amistad me ofreció también eso, ¿no? Es alguien que dijo, yo creo en ti, la vas a armar. Y de repente cuando pasa el tiempo dice, pues es que ya está consolidado el proyecto, güey. O sea, ¿por qué no me hablas otra vez? Invítame la próxima semana. ¿Cómo no, Sergio? Entonces, Sergio, para que ustedes se den cuenta del calibre de persona que es, era tan valiente, tan inteligente y tan comprensivo que se quedaba en los momentos más difíciles con las personas que más lo necesitaban. Y lo puedo dar por testimonio de ello. Luis, algo que tú quieras agregar, es tu episodio, es tu programa. No, pues nada, Leonardo, nada más reiterarle a la gente que nos está viendo y escuchando que no se pierdan la oportunidad magnífica de conversar con un hombre excepcional, verdaderamente Sergio era excepcional. Este, él murió tan joven, se fue tan joven que uno no hace más que encabronarse y decir con una chingada. O sea, el doble de tiempo necesitaba para desplegar todo lo que sabía. Este, entonces, ese amigo, ese gran colega, como tú bien dijiste, está presente y va a estar presente cada vez que alguien pase sus ojos por uno de sus textos o cada vez que alguien abra tu programa y lo escuche de nuevo, ¿no? Eso es lo único que yo añadiría, que no se pierdan la oportunidad de escuchar a un hombre verdaderamente excepcional como Sergio Aguilar. Roberto, algo que tú quieras agregar, es tu espacio, es tu programa. No, agradecerte la invitación y la oportunidad de conversar contigo y con Luis. Y no, yo creo que había varios proyectos, Sergio, y venía una publicación colectiva, según recuerdo, estaba muy emocionado él con eso, este, porque una editorial iba a publicar material suyo. Y yo creo que Sergio eh, será inmortal en los términos. Yo creo, estoy seguro que la gente lo seguirá leyendo y es algo que siempre vamos a celebrar. Su prosa es perdurable, no hay duda de eso. Entonces yo creo que Sergio en lo próximo tendrá nuevos lectores y seguramente yo estoy segurísimo que él tiene también nuevos o produjo nuevos críticos de cine, ¿no? Entonces, de una forma u otra, Sergio siempre va a estar con nosotros. Vi muy emocionado esa placa que se puso a su nombre con una sala de cine que llevará su nombre. Pero no solamente eso, yo estoy seguro que produjo nuevos talentos y que a través de él mucha gente se va a expresar haciendo una nueva crítica de cine o una nueva tipo de escritura. Y también pues nosotros seguiremos trabajando en su nombre a partir de lo mucho que nos enseñó. Perfecto. Yo cerraría diciéndoles algo que pienso mucho y lo siento así también cuando alguien se nos adelanta, cuando alguien nos deja. Y esto es para todos los colegas, para toda esa gente del medio que lo conoció, que interactuó con él, que también sintió su deceso. Es de que estas personas no se van y se quedan con nosotros en las películas, sobre todo aquellos que amaron el cine. Ustedes no saben qué película van a ir a ver y ahí Sergio les va a decir algo, ya sea porque quedó un mensaje pendiente, quedó una palabra por escuchar o por decirse, incluso aquellos que los hizo encabronar, créanme que también se les va a aparecer en alguna película y les va a recordar el motivo de su enojo, porque también Sergio decía, uy,
algún día se me va a hacerlos enojar. Ellos también dialogan en las películas. ¿Por qué? Porque aquellos que encontraron un refugio en el cine, en él quieren habitar y no son precisamente actores ni directores, sino son esas personas que estimamos y que encuentran un recoveco en las historias que vemos en pantalla para alzarnos la mano o para asomarnos un rostro, para pronunciar una palabra y decir, "Shh, aquí estoy". Pero bueno, y así cerramos. Yo los invito a que lo lean en La Tempestad, que lo lean en la jornada semanal, que busquen también los episodios en Cine Garage. Aquí el canal que tuvo también el programa que tuvo en Canal 22 de entrevistas para que lo escuchen en su faceta de entrevistador, qué es lo que le decían sus entrevistados, cómo abordaba él la lectura de tanto del cine como de las personas que hacían y hacen el cine. Luis, Roberto, ¿dónde los puede leer la gente? Bueno, pues a mí me pueden leer los domingos en la jornada semanal. Tengo la columna de cine, la Cine Excusas. Eh, Básicamente allí en periódicos o publicaciones casi no aparezco en otro lado, porque así lo he decidido. Pero también ahí están mis libritos. Si me disculpan el comercial, acabo de publicar un libro de relatos que se llama Crónicas de Altavilla, que por lo pronto ya lo encuentran en la librería de La Jornada. Espero que un poquito más adelante ya esté en otras librerías, pero ya está ese librito y pues también me encuentran en esos que por ahí pueden todavía aparecer. Perfecto, Roberto, ¿dónde te pueden echar ojo a ti? No, pues básicamente nada más estoy teniendo publicaciones en la jornada semanal, ocasionalmente en la Tempestad, pero ahorita estoy evocado en proyectos de traducción, entonces ya no me alcanza el tiempo para aparecer en otros lados y hacer más trabajo del que pues ya de por sí tengo. Entonces, pues vienen muchos proyectos editoriales que ya, más bien ya están consolidados, pero de cualquier forma sigo trabajando en la traducción de nuevos títulos y eso es lo que me digamos, me mantiene ocupado el 100% de mi tiempo. Y bueno, pues básicamente en mi casa, ¿no? En la jornada semanal donde es un gusto colaborar. Pues a mí no me queda más que agradecerles el tiempo y la disposición para venir aquí a hablar del buen Sergio. Y yo les diría a ustedes, amigas y amigos que nos escuchan, acérquense también a los críticos cinematográficos que tenemos, afortunadamente todos los tenemos, acérquense a la palabra escrita, no le tengan flojera, no le tengan miedo, por el contrario, entréguense a ella como se entregan a las películas y bienvenidas sean sus sugerencias, sus quejas, ¿por qué no? Las mentadas de madre, porque aquí, tal como le gustaba a Sergio el eslogan de este espacio, la charla cinéfila la hacemos todos.